Hola, en este vídeo vamos a ver la segunda parte de los bloques de la Guerra Fría. Vamos a llevar temporalmente desde 1962 hasta 1991, que es cuando la Unión Soviética se disuelve y se da por concluida la Guerra Fría. Bueno, pues vamos a empezar con lo que sería la evolución de cómo la Unión Soviética termina colapsando y terminando la Guerra Fría y la evolución de China. Bien, pues en esta diapositiva vamos a empezar con lo que sería lo que conoce como el estancamiento de la Unión Soviética. Vamos a ver ese proceso hasta llegar a los años 80. Entonces, lo primero que vamos a señalar es el fin de la apertura. Con la destitución de Khrushchev en el 64, el sector más duro del régimen soviético se hace con el control y llegará el presidente Brezhnev, que va a tomar el poder y, como se ha señalado aquí, va a aumentar el control social de la población. Se va a poner fin a esta época que se llamó el de hielo de Khrushchev, iniciándose pues una época un poquito más autoritaria. En ese sentido, podemos destacar que la KGB, como agencia de inteligencia, pues va a tener más importancia, aumentando la represión contra la sociedad. No se regresó a los niveles de Stalin, pero sí que es cierto que hubo un cierto retroceso de libertades. El siguiente punto es la coexistencia pacífica. Se va a tratar de mejorar las relaciones con los norteamericanos y se llegaron a diferentes acuerdos para limitar las armas nucleares. El primero de ellos fue los acuerdos de SALT, que se dan en los años 70, y el segundo también son los acuerdos de Helsinki. Todos ellos están encaminados a mejorar las condiciones, vamos a decir, de relaciones institucionales entre los diferentes países y tratar de evitar una guerra nuclear. Vamos a con el siguiente aspecto. Durante esta época también se da una mejora en los niveles de vida, se van a ampliar los servicios sociales en materia de vivienda, educación. Este crecimiento económico se dio hasta los años 70 y estuvo principalmente sustentado en las exportaciones del petróleo y el gas, que tenía un alto precio, y de la que la Unión Soviética pues tenía muchos recursos para poder vender a otros países y le va a reportar grandes beneficios. Esta mejora de nivel social también tenemos que señalar que no llegó a toda la población por igual. Y por último, llega lo que se conoce como el estancamiento económico, especialmente en los años 80. ¿Qué va a ocurrir? Que esas políticas, vamos a decir, centralizadas de la Unión Soviética no se van a adaptar a la nueva realidad del mundo, las nuevas tecnologías, ese inicio de globalización que estaba ya en marcha. Y esta crisis, pues lo vamos a poder enlazar, lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, como el reformista Mikhail Gorbachev va a tratar de poner remedio a esta situación. Bien, cuando hablamos de Mikhail Gorbachev, tenemos aquí su figura a la derecha diapositiva, pues destacan sus dos grandes políticas, ¿no? Lo que fue la Glasnost, que significa apertura, pues estaba encaminado a una mayor libertad de expresión y de prensa, en lo que va a provocar que el pueblo soviético pues tenga un poco pues la autonomía, la autoridad de poder expresar sus reivindicaciones políticas. Y en segundo lugar, la perestroika, que significa reforma, pues va a tener como finalidad solucionar ese estancamiento económico que os señalaba antes. ¿Qué medidas se van a tomar? Pues la reducción del armamento, se va a descentralizar un poquito la economía, dando un poquito más papel a la iniciativa privada, se va a tratar de dar un poquito más de democracia al Partido Comunista y, por último, que será importante también cuando analicemos, por ejemplo, la caída del muro de Berlín, se va a retirar la ayuda económica de los países que habían quedado bajo la esfera soviética. Acordaros que eran sobre todo estos países de Europa del Este. Para terminar con la Unión Soviética, vamos a ver las consecuencias de esa reforma, ¿no? La primera consecuencia que vamos a señalar es el movimientos nacionalistas. Esas reformas económicas, esa debilidad que va a demostrar económica especialmente la Unión Soviética, va a ser aprovechado por movimientos nacionalistas para empezar a reivindicar pues sus nacionalidades, ¿no? Con lo cual, políticamente entramos en un momento complejo. En segundo lugar, el golpe de Estado en 1991. Esas medidas aperturistas de Gorbachev no van a ser bien vistas por los sectores más duros de la Unión Soviética y van a intentar dar un golpe de Estado contra el gobierno de Gorbachev. En ese sentido, va a adquirir un papel determinante pues el político Boris Yeltsin, que junto a sus acciones y su actuación en ese golpe de Estado, va a detener esa iniciativa que tenía como finalidad pues dar un paso atrás en las políticas aperturistas de la Unión Soviética. Gorbachev, y sería la última consecuencia, que es la disolución de la URSS, va a dimitir
y el Soviet Supremo va a declarar la disolución de la Unión Soviética, ¿no? Pasando a llamarse Rusia, y cuyo primer presidente será Boris Yeltsin. Después de Boris Yeltsin, el presidente que le sustituirá será Vladimir Putin, que es el actual presidente del gobierno de la Unión Soviética. Bien, en esta diapositiva vamos a seguir profundizando en lo que serían las relaciones exteriores de la Unión Soviética, que tendrá como punto culminante pues la caída del muro de Berlín. Vamos a empezar. En primer lugar, volvemos a los años 60, gobierno de Khrushchev, y las relaciones internacionales van a estar marcadas por pues las alianzas, la estabilidad, ¿no? Vamos a destacar los acuerdos con Yugoslavia, se van a relajar las políticas que había anteriormente con Stalin, y además podemos destacar a nivel exterior que va a ampliar su esfera de influencia, en este caso en los países que se van descolonizando de África, estableciendo una dependencia económica a cambio de acuerdos políticos. Con el cambio de gobierno, ya con Brezhnev, llegarán ciertos problemas, ¿no? Destacamos el de Checoslovaquia, en el que el líder Dubček va a pretender desarrollar lo que se conoció como socialismo de rostro humano, que tenía como finalidad reformas políticas. En ese sentido, la Unión Soviética se va a mostrar intransigente, enviará a las tropas del Pacto de Varsovia, y en el 68 pues, los tanques pondrán fin a esta iniciativa. También años más tarde, en los años 80, vamos a destacar la posición en Polonia. El sindicato Solidaridad pues, va a reclamar pues, nuevas mejoras, apertura política, apertura económica, en lo que ya estamos en esos finales, en los años 80, en el que la Unión Soviética está en una posición muy débil. Finalmente, fruto de esa crisis económica que tuvo la Unión Soviética en los años 80, se va a terminar la financiación a los países que estaban controlados de alguna manera u otra por la Unión Soviética. Y también Gorbachov va a renunciar a intervenir militarmente en la vida política de sus aliados. Esto pasará en el 89. ¿Qué va a provocar? Que la mayoría de los países de regímenes comunistas pues, van a empezar a tener cierta iniciativa a la hora de independizarse de este control. El hecho más destacable pues, va a ser la caída del muro de Berlín, en el que finalmente pues, la zona oriental y la zona occidental se unirán en un único país, que hoy es Alemania. Bien, en esta diapositiva vamos a ver la evolución que sucede en China. Lo primero que vamos a destacar es la ruptura de relaciones con la Unión Soviética en los años 60, que fue provocada por esa política de desestalinización, de hielo, que se llamó, iniciada por Khrushchev en los años 60. A Mao, presidente de China, no le parecía bien esta posición, pues consideraba una traición al comunismo y se fue alejando políticamente de la Unión Soviética. En segundo lugar, se produce lo que se llama como revolución cultural, que no fue más que la persecución intelectuales, patrimonio de todas aquellas ideas burguesas que habían entrado en China al considerarlas nocivas para el comunismo, ¿no? Esto va a generar pues, persecuciones, exilios y una situación de inestabilidad. En tercer lugar, sucede algo muy curioso, que es la alianza con Estados Unidos y cierta apertura política y económica. Esta alianza va a estar liderada por Estados Unidos, en este sentido por Nixon, que viajará a China en el 72, y en el que ambos países tienen intereses. Estados Unidos en China pues pretende que le ayude con la guerra de Vietnam, incluso pues tener un aliado en Asia contra la Unión Soviética. Y China ya estaba en un momento en el que temía a la Unión Soviética, también quería un aliado fuerte y pretendía cierta ayuda de Estados Unidos a nivel económico. A la muerte de Mao sube Xiaoping en el 78 y la economía va a tratar de mejorarse a través de cierta apertura económica. Por último, a finales de los años 80, vamos a destacar la represión estudiantil en la plaza de Tiananmen. Tenéis una imagen muy icónica de esta época en la que este estudiante se pone delante de los tanques. ¿Qué reclamaban? Pues apertura, democracia, mejoras en todos los sentidos. Y el Partido Comunista, que estaba en el gobierno, pues entendió esta revuelta o estas protestas como un atentado contra su autoridad y mandó a los tanques. Estamos en el contexto de los años finales de los años 80, en el que las democracias populares están ya cayendo fruto de esa crisis de la Unión Soviética. Bien, una vez terminados con los principales acontecimientos de los países del bloque comunista, vamos ahora con los países del bloque capitalista. Y lo titulamos De la crisis al neoliberalismo. Bien, pues en el bloque capitalista vamos a contextualizar en primer lugar lo que fue la crisis del petróleo.
El origen o la raíz, contexto histórico, está muy relacionado con el conflicto entre árabes e israelíes. Ya vimos en el apartado de la descolonización cómo se crea el Estado de Israel después de la Segunda Guerra Mundial, y ahí se va a crear una tensión que, por desgracia, dura hasta nuestros días. Bueno, pues en ese contexto, la guerra entre Egipto, Siria e Israel, los países árabes, debido al apoyo de Occidente a Israel, van a tomar una estrategia que es reducir la producción de petróleo y aumentar su precio. ¿Qué consecuencias va a tener esto? Pues recesión, inflación, desempleo, cierre de industrias. Esto sucedió en 1963 y fue conocido como la crisis del petróleo. Os he dejado esta fotografía un poco como testimonio de lo sucedido, ¿no? En que las personas iban a repostar gasolina y los surtidores pues, estaban vacíos. Bien, vamos ahora a analizar lo que sería la segunda crisis del petróleo, que también sucede durante la segunda mitad de los años 70, finales, y las causas básicamente son dos. Primero, la revolución islámica, que se da en 1979 y que lo que va a producir es un cambio de gobierno. Se va a derrocar al gobierno prooccidental liderado por Pahlavi y se va a instaurar una teocracia, es decir, una dictadura islámica en la que la religión tiene un peso muy importante, controlada por Khomeini. La otra causa de esa crisis del petróleo va a ser la guerra que va a durar desde 1980 al 88 entre Irán e Irak. Estos países son grandes productores de petróleo. Durante estos movimientos, estas tensiones políticas y militares que hay, pues se va a interrumpir la exportación de petróleo y por lo tanto, pues las consecuencias será otra crisis de abastecimiento, especialmente para Occidente. A nivel de geopolítica tenemos que señalar que esa dictadura islamista de Khomeini pues pone en jaque a la geopolítica del territorio, ¿no? Puesto que es un gobierno dictatorial en donde la religión tiene un peso importantísimo y en algunos casos pues, genera conflictos con terceros países. Bien, ¿qué consecuencias? ¿Qué alternativas? Bueno, pues ante estas crisis que parece que son cíclicas, bueno, lo que Occidente va a decidir pues es la exploración de nuevos pozos en países como México, Noruega o la región del Mar del Norte. También se va a pedir y se va a aumentar la producción y exportación por parte de la Unión Soviética para evitar esa dependencia de los países del Oriente Medio. Otra alternativa, pues se produjo una potenciación de la energía nuclear creando numerosas centrales y del gas natural. Y en estos primeros años después de la crisis se van a empezar a dar los primeros pasos hacia la energía renovable, pues la energía solar y la energía eólica. Otra característica de estos países va a ser la digitalización y el neoliberalismo. La digitalización se define, lo vamos a entender como el desarrollo de las nuevas tecnologías para ser más eficiente la producción, va a ser una medida que esté enfocada a superar la recesión, ¿no? Generada por el petróleo. Se va a defender esta digitalización especialmente en el ámbito militar, de la industria, telecomunicaciones y bienes de consumo, iniciándose pues, una recuperación de todas las economías occidentales. Pues, como decía, tiene que ver pues, con el empleo de la tecnología en la mejora de los procesos de producción. Y por otro lado, el neoliberalismo, que lo vamos a entender como esa doctrina política y económica que defiende la intervención del Estado en su mínima expresión, dejando que el libre mercado se regule por sí mismo. En esta diapositiva vamos a ver cómo esa ideología, ese neoliberalismo, pues se hizo real, ¿no? Vamos a llamarlo revolución conservadora. Llegan al poder dos líderes conservadores que son los grandes exponentes del neoliberalismo, como son Margaret Thatcher, la tenéis aquí a la izquierda, que llegó a ser presidenta de Gran Bretaña en el 79, y Ronald Reagan, que llegó a ser presidente de Estados Unidos en 1981. Ambos van a entender que las políticas de Keynes, que abogaban por la intervención del Estado en la economía, no son eficientes, ¿no? Y van a apostar por el neoliberalismo, que se va a sustentar en la promoción del libre mercado, la reducción de la intervención del Estado, reducción de impuestos, etcétera, entendiendo que esas son las medidas necesarias para poner la economía en funcionamiento. Bien, en esta diapositiva vamos a ver con un poquito más de detalle ese modelo económico neoliberal. Una de sus medidas estrellas es la privatización de empresas y servicios públicos que van a pasar a formar parte de la iniciativa privada, entendiendo que iba a ser más eficiente y para reducir gasto público. Se reducen los impuestos a las rentas altas y grandes empresas con el objetivo de que inviertan más en su desarrollo y por lo tanto generen trabajo.
La reducción de inversión en el estado del bienestar tiene como finalidad el reducir el gasto público y alegar o fomentar un poco la responsabilidad individual en este sentido. La eliminación de controles en la actividad financiera y bursátil, junto con la mayor liberalización del comercio internacional, son dos medidas que tienen como objetivo el mejorar y fomentar el comercio. Y por último, la reducción de los derechos de los trabajadores y la capacidad de los sindicatos, según los neoliberales, tiene como objetivo el reducir su influencia en la productividad, ya que lo entienden como un elemento negativo. Por último, este modelo, pues actualmente se debate en que este crecimiento económico también genera grandes desigualdades sociales. En esta diapositiva vamos a analizar la evolución de Europa Occidental, que se va a caracterizar por la estabilidad. Esa estabilidad va a estar muy marcada después de la Segunda Guerra Mundial por el Plan Marshall, que va a dar un auge económico a esta parte del mundo que le dará cierta tranquilidad. En ese sentido podemos destacar la estabilidad política, el desarrollo del estado del bienestar, incluso el desarrollo económico que ya veremos más adelante con la Comunidad Económica Europea. A la vez se producen ciertas contradicciones, políticas sociales, una juventud más formada políticamente, que va a empezar a cuestionar el estatus de ese momento, ¿no? Se va a empezar a cuestionar las políticas de los países democráticos, se va a empezar a cuestionar todo lo que tiene que ver con el neocolonialismo que estaba sucediendo en los países que se acaban de descolonizar, el patriarcado, el consumismo y el racismo. Y por otro lado, esa clase obrera no va a estar muy de acuerdo con estas políticas neoliberales que generaba en muchos casos bajos sueldos o en el peor de las situaciones pues un paro elevado. En ese sentido, como icono de protesta, tenemos lo que sucedió en mayo de 68, que inicialmente era un movimiento estudiantil contra la sociedad, contra medidas educativas muy rígidas, que se van a unir con el movimiento obrero, creando huelgas generales, ocupaciones de fábricas, y esto sucederá durante el gobierno de Charles de Gaulle. Aunque no generará un cambio político a corto plazo, sí que fue un punto de inflexión en ese sentido y a largo plazo sí que se generará un clima de cambio social, político y económico. Como habíamos visto cuando veíamos el bloque comunista, el impacto de las crisis del petróleo tendrán su importancia en esta parte de Europa también, generando crisis económica y poniendo en riesgo la estabilidad económica de los territorios. Esto generará protestas en muchos países por ese alta tasa de paro y defendiendo avances sociales que mejorarán sus condiciones. En algunos casos más extremos, pues se generan grupos terroristas que van a defender sus postulados políticos de una manera violenta, por ejemplo, en la Alemania federal o en Italia. Bien, en esta diapositiva vamos a trabajar la Comunidad Económica Europea y lo que ocurre en Europa Occidental. La Comunidad Económica Europea pues tenía una finalidad meramente de colaboración económica. Los países fundadores, que fueron en el 57, son Italia, Alemania Occidental, Francia, Luxemburgo, Bélgica y Países Bajos. En el 73 se ampliará con países como Irlanda, Reino Unido y Dinamarca. Reino Unido se salió en el 2019. En el 81 se incorpora Grecia y en el 86 se incorporarán España y Portugal. Fuera de la Comunidad Económica Europea vamos a señalar tres aspectos. El primero es el golpe militar en Grecia del general Papadopoulos, que instaurará una dictadura hasta 1974. En Portugal se produjo lo que se conoce como la Revolución de los Claveles, que pondrá fin a una dictadura fascista en 1974. Y por último, en los años 80 vamos a destacar la consolidación de los regímenes democráticos y vamos a señalar a España, ¿no?, que está inmersa en la transición que durará hasta 1982, una vez que termine lo que se conoció como la dictadura de Franco. Bien, vamos a terminar este recorrido por América Latina, en el que vamos a destacar, en primer lugar, lo que sería el contexto socioeconómico y político. Cuando hablamos de ese contexto vamos a ir por partes, ¿no? Las condiciones económicas de estos territorios en general pues experimentaban un alto nivel de desigualdad, tanto económica como de pobreza. Las tierras estaban concentradas en una élite y la gran parte del pueblo vivía en malas condiciones. Son unas economías dependientes, especialmente exportan materia prima y productos agrícolas, lo que les hace muy vulnerables a las situaciones de crisis económicas mundiales o a la política exterior de determinados países. Otro aspecto es el autoritarismo, lo señalo aquí. En muchos de estos países va a haber dictaduras militares y en muchos casos promovidas por Estados Unidos, que os recuerdo que defendía
cualquier medida política con tal de evitar la expansión del comunismo, y eso incluía apoyar a dictaduras. Y bueno, pues estos regímenes autoritarios se van a caracterizar por una represión muy importante contra cualquier tipo de oposición. Esa dependencia de Estados Unidos, y concluimos esta parte, estuvo muy marcada especialmente por esa dependencia económica de los intereses estadounidenses. Durante la Guerra Fría, pues se van a convertir en un escenario de confrontación, ¿no?, entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Otro aspecto es el desarrollo de movimientos guerrilleros y la Revolución Cubana, ¿no? Estos movimientos guerrilleros pues van a destacar, por ejemplo, en Colombia las FARC o el Ejército de Liberación Nacional, que de ideología marxista y buscando reformas agrarias. En Perú destacará el Sendero Luminoso, y en Nicaragua el Frente Sandinista, que terminará con el dictador Anastasio Somoza. En Cuba destacó la Revolución Cubana del 59, liderada por Fidel Castro. Seguimos avanzando dentro de América Latina, en la zona de Sudamérica y Centroamérica, pues vamos a ver que van a predominar gobiernos dictatoriales, diferentes golpes de Estado. Vamos a señalar algunos ejemplos, ¿no? Un ejemplo de predominio de regímenes dictatoriales, excepto en Costa Rica, que se va a mantener democrática desde mediados de los años 50. Golpes de Estado muy sonados fue en Uruguay, en el 73, y en Argentina, derrocando al peronismo, ¿no?, imponiéndose una dictadura militar. Y por último, también destacar en Chile la dictadura de Pinochet, que tenéis aquí la figura, derrocando al presidente Salvador Allende. Una figura muy destacada de este movimiento revolucionario pues fue el Che Guevara, que participó en la Revolución Cubana, movimientos guerrilleros africanos, y que terminó muriendo ejecutado en Bolivia. Por último, vamos a señalar cómo evolucionan estas dictaduras. Vamos a ver que en algunas de ellas se implementan medidas neoliberales, ¿no? Tanto en Chile como en Argentina se van a implementar ese tipo de medidas, privatizaciones, bajada de impuestos a grandes empresas. Y en Argentina vamos a señalar lo que se llamó la Guerra de las Malvinas, un conflicto militar por el control de esta isla con Reino Unido, en el que Reino Unido saldrá victoriosa. En los últimos años 80, se va a dar una cierta recuperación de la democracia, aunque el descontexto económico sigue presente. Los desafíos actuales pues son las guerrillas, la violencia paramilitar, narcotráfico y esas desigualdades sociales que siguen marcando la evolución económica y social de estos países. Y por último, en Asia vamos a destacar lo que son los dragones asiáticos, que bueno, pues estos países, Corea del Sur, Hong Kong, Singapur y Taiwán, van a experimentar un desarrollo espectacular entre los años 60 y 80, pasando de economías agrarias a economías industriales y de servicios, ¿no? Va a destacar principalmente en estos sectores, ¿no? Sector financiero, industrias de coches y alta tecnología y electrónica. Bueno, pues espero que con esta presentación pues se hayan quedado claros los datos más imprescindibles de este apartado. Muchas gracias.